es una fregata misiles dirigidos, y lo pusimos ahí cerca de la frontera entre Panamá y Colombia. ¿Por qué? Porque como ahí íbamos a empezar a apretar las tuercas para que no siguieran traficando por tierra, pero si se nos escapaba alguna lancha por el lado del mar, queríamos también tener la capacidad de pararlos. Cayó la primera, se les dio el aviso, se les dijo paren, no quiso parar. Y el helicóptero se les acercó, no le quisieron hacer caso todavía. El piloto se le enfrentó, se puso enfrente como siempre lo hacen. La lancha trató de embestirlo, pidió permiso para destruirlos, lo tumbaron. Hoy la misma cosa, mandaron varias embarcaciones para tratar de tontearnos y desafortunadamente, porque siempre que hay una pérdida de vida es una pena, hay familiares que pierden un ser querido, un hijo, qué sé yo, ¿no? Pero el asunto es de que 2 embarcaciones salieron a las mismas horas de la madrugada tratando de escaparse. Trataron tal vez enviando 2, nos distraían y una de ellas por lo menos podía salir, pero no se dan cuenta que un helicóptero tiene la capacidad de destruir una, inmediatamente darse la vuelta y enfrentar a la otra. Así sucedió. O sea que hoy hay 4, y estas, a propósito, estas últimas 2 que destruimos sí eran colombianas. Dios santo. Señor Quiñones, en este momento estamos llegando casi a las 30,000 personas conectadas en este programa y todos nos hacemos una gran pregunta, y usted que siempre ha sido con unos análisis muy directos, ante todo con la verdad, ¿qué piensa hacer la administración Trump cuando ya sabemos todo el despliegue? Sabemos que están atacando también en el Pacífico, en el Caribe. Hay drones no tripulados, están estos bombarderos hoy haciendo un vuelo de entrenamiento. ¿Qué podemos esperar en estos próximos días cuando también sabemos que la administración Trump ha ordenado a la DEA o ha dado autorización a la DEA para hacer operaciones encubiertas en Venezuela? El Washington Post asegura que el gobierno va a incrementar toda esta situación en el Caribe y que Maduro literalmente tiene los días contados, como lo han asegurado muchos medios internacionales. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué va a ser el siguiente paso, señor Quiñones? Antes de los 69 días, al final de los 69 días va a sacarse la solución de este problema, porque es cuando se terminan los 90 días que el presidente tiene para terminar esta operación o para pedirle que el Congreso declare una guerra. Hoy mencionó que dijo, yo puedo ir al Congreso a que me pidan, ¿y quién se va a oponer? Todos se van a oponer, porque ellos saben, y él lo sabe, por eso de que no puede esperar hasta el día 1 para poder hacer esto, tiene que terminar esta acción. Una cosa que muchos de los medios y la gente está ignorando es un factor muy, muy, muy importante. Cuando se decidió que el Estado estaba pasando demasiado lento, se le quitó la autoridad al Comando Sur. Eso llevó a que el almirante que estaba a cargo, Halsey, se retirara o sometiera sus papeles para retirarse. 2 días antes de ese retiro, le cambiaron, le pusieron el comando y la responsabilidad a un general de los Marines que está basado en Camp Lejeune, North Carolina. El general se le dio la orden de crear una fuerza expedicionaria que le pusieron la segunda fuerza expedicionaria. ¿Qué es lo que significa? Este general ahora tiene la capacidad, a pesar de que el que te le dieron la autoridad solo tiene una estrella, él puede pedir que toda la segunda división de los Marines, que está la que está ahí en Camp Lejeune, la segunda división, que son 22,000 Marines de primera combate. Además de eso, tienen a New River, que queda como a 30 millas hacia el sur, de una estación de helicópteros, y hacia frente, más arriba, tiene el Cherry Point, que son la Fuerza Aérea de los Marines de aviones de combate. Lo que sucedió es que un general ahora de los Marines le dieron la punta de la lanza. Él es la punta de esta lanza. ¿Y por qué es importante? Tú no vas a formar una expedicionaria de los Marines solo por decirles, bueno, vamos a jugar y vamos a ver si lo pueden hacer. No, cuando tú nombras ya la segunda fuerza expedicionaria de los Marines, todo se para. Él dice, yo quiero tantos Marines ahora en mi unidad, y van con un propósito. ¿Y qué es la declaración del presidente? La operación para ir, apoyar y determinar, sacar conclusivamente
la resolución a estos problemas en Venezuela. Estamos hablando de que ahorita este general tiene la autoridad y él inicialmente pensó que iban a llevar 10,000 tropas. Ya hay 6,000. Iban a ser 16,000 tropas de Marines bien equipados, con toda la artillería aérea, con todos los helicópteros necesarios, los barcos. Entonces pasaron al otro lado que dijeron, bueno, pero ahora Petro está haciendo bulla que se quiere meter. ¿Llevamos 20,000 o llevamos 30,000 Marines bien equipados? Y encima de eso alertaron a la primera división del Army, que son los famosos paracaidistas, que pueden lanzarse o llegar y caer atrás de las fuerzas venezolanas sin que se den cuenta, mientras que hay 600 miembros de las fuerzas especiales de los Estados Unidos, que son los mismos a propósito. El grupo que está ahí son los que fueron a traer a Bin Laden y lo terminaron. O sea que esos son los que están ahí ahora. El barco especial donde están ellos está separado porque queremos responder. La unidad del ejército, el 160, el regimiento 160 de transporte aéreo, que son especialistas en infiltrar en lugares donde hay combate. Ellos tienen unos helicópteros ultramodernos que son muy pocos porque son carísimos, pero ellos son los únicos que los tienen. ¿Y dónde están? Ahí, en el frente de las costas de Venezuela. Todo está listo. Ahorita tienes toda la infraestructura alrededor de este combate, pero encima ahora tienes una división de Marines y la misión de los Marines siempre ha sido responder primero y el eslogan que dicen es primeros en pelear. Tú no vas a poner a los Marines en su lugar a menos de que tú sabes que los vas a enviar y ya tienen un comandante. Eso te puede dar todas las explicaciones de qué es lo que va a suceder próximo en Venezuela. ¿Cómo deberíamos estar preparados, señor Quiñones, ya para ir finalizando este programa con este gran análisis con usted el día de hoy? ¿Cómo deberíamos estar preparados los que están dentro de Venezuela a la expectativa, los que están afuera de Venezuela cuando llegue ese gran día? Yo creo que tenemos que reconocer de que mucha gente que está metida a favor de estos gente, porque algunos de ellos porque los han tonteado, porque necesitaban del gobierno, otros lo han hecho porque son criminales que quieren ser criminales y van a seguir siendo criminales. Yo creo que el pueblo tiene que reconocerlos como los traidores que son. La segunda parte es cuando ya empiezan las actividades, por favor quédense en sus casas, no salgan a defender a nadie, no traten de hacer lo inapropiado. Díganle a sus familiares, a sus amigos, a los que conozcan que no se metan, que por favor especialmente no dejen que sus hijos se meten, porque un niño de 13, 14 años es fácil embobarlo para que se vaya a meter, cree que es una aventura, no saben las consecuencias de ir a un combate, lo van a pagar los que hemos estado. Yo fui en mi combate cuando yo acababa de cumplir los 18 años cuando yo me reporté a Vietnam, para darte una idea, y tengo recuerdos, aunque era de defender mi vida, unos recuerdos que siempre de por vida te quedan. Y es cuestión de que, como te digo, yo no quisiera que a nadie de mis hijos le pasara por eso, que estoy pensando de que no quiero que los hijos de los venezolanos pasen por eso. Por favor, díganles que se queden en sus casas. Todo va a llegar, no esperen milagros, porque sabemos de que el momentito que entre van a haber restricciones para evitar que esta gente se vaya a aprovechar y vayan a hacer daños. También tenemos que perseguir al Tren de Aragua, ya que esos son criminales sin conciencia y no podemos dejarlos que se vayan libres, porque si no, necesitamos el apoyo de todos. Si saben que alguien es un partidario del Tren de Aragua, notifiquen a la gente, al nuevo gobierno, para decirle, bueno, mire, esta gente hay que pararla, y la paramos. Porque las cárceles de Venezuela ahorita están vacías. Vamos a volver a llenar otra vez con todos estos criminales. Y a propósito que hay un barco, otro barco americano que se envió a las zonas pacíficas de Estados Unidos. Hay 2 barcos ahorita y un tercero que es un barco prisión, donde se pueden meter hasta 1,000 personas. Conforme vayamos arrestando a los que nos interesa tenerlos aquí, traerlos aquí a juzgado, los metemos al barco como prisioneros y ahí los traemos a todos. Señor Quiñones, muchísimas gracias por sus análisis, de verdad. Estamos muy agradecidos con usted que siempre está aquí con nosotros analizando lo que está sucediendo. Dios lo bendiga. Espero también muy pronto volver a contar con sus puntos de vista. Un saludo muy especial de toda esta comunidad a usted, a todo su equipo de colaboradores, a su familia. Y Dios lo bendiga y por favor cuídese muchísimo. Muchas gracias. Igualmente, hasta la próxima.
Hasta la próxima, señor Quiñones. Ya escucharon ustedes hoy al señor Luis Quiñones cómo es que está la situación, porque yo sí quería hoy que nos diera su punto de vista con todo lo que ha sucedido en estas últimas horas, desde el avistamiento de estos bombarderos B-1 que fueron hoy la novedad, el por qué el presidente Donald Trump, que hace pocos minutos terminó una rueda de prensa, pues yo sí quise hoy traerlo, hablar con él, volver a saber qué es lo que está pasando, porque yo les digo algo. Muchos esperaban que la administración Trump hoy confirmara lo que ya se ha confirmado. Y muchos esperaban hoy que el presidente Donald Trump dijera, sí, efectivamente, solté unos bombarderos, los B-1, y estaban rumbo a Venezuela. Pero se nos olvida un principio que siempre hemos querido aquí en este directo compartir con ustedes, y es el tema de la reserva de todo este tipo de información. Lo que sí es claro es que los bombarderos B-1B de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos volaron muy cerca de Venezuela, solamente a 50 millas, que son aproximadamente 80 kilómetros del territorio continental, y a 6 millas, 9,6 kilómetros del archipiélago de los Testigos. Es un acto más de presión contra el régimen de Maduro, pero les pido un gran favor, mis queridos amigos, jamás esperemos que en una rueda de prensa vayan a dar detalles directos o contundentes. En el momento que suceda lo que todos queremos que suceda, ya va a ser otro tipo de declaración, como pasó con Irán. ¿Recuerdan que vimos llegar al presidente Donald Trump, a su secretario de guerra, al secretario de Estado, y simplemente dieron declaraciones? No es una rueda de prensa. Una rueda de prensa jamás se va a utilizar para dar elementos clave de una operación, porque los periodistas empiezan a hacer preguntas incómodas, que obviamente en el tema militar es mejor tener la reserva. Quiero que escuchen ustedes las últimas declaraciones del secretario de guerra, Pete Hegseth, para que entendamos por qué a Maduro cada vez se le acaban los días, y como lo ha dicho el Washington Post, New York Times, todos los medios internacionales, esto está literalmente colgando así de un hilo. Escuchen esto, por favor.